nada, pero si escribo adminer.php, que era el nombre del archivo con el que lo guardé, me va a aparecer esta interfaz, ¿sí? Vamos a admitir más gente, así no se pierden nada. Y vamos a tratar de entender qué es lo que es esto. Adminer es un script en PHP que me permite interactuar con motores de bases de datos, ¿sí? En este caso voy a interactuar con MariaDB, que es el motor de base de datos que DDev me creó por defecto, ¿sí? Las credenciales para conectarme acá están descritas acá. Dice, en la parte de base de datos, dice que el usuario y contraseña es db y db, o root y root, y el host, que es lo que me dice cómo me conecto, se llama db. Y la base de datos también se llama db. O sea que básicamente tengo que poner db, db, db y db. Cuando escribo login, me conecta al motor de base de datos y usa por defecto la base de datos db, ¿sí? Que está vacía, porque no creé nada yo acá todavía, ¿sí? Pero con esta interfaz yo puedo crear tablas, agregar registros y hacer todo tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cuándo me voy a aprender? Ahí está. ¿Cuándo me voy a aprender cómo cambiar de escenas? La idea es la siguiente. Utilizando DDev, crean el motor de base de datos. Utilizando Adminer, pueden ver con una interfaz gráfica cómo es el sistema en general, ¿sí? Yo les dije que íbamos a utilizar mucho OpenCode para tratar de resolver ejercicios de una forma rápida y tratar de entender cómo es el proceso de razonamiento de un modelo de inteligencia artificial a la hora de crear bases de datos, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo, que es el que vamos a usar hoy. Si me esperan un cachito, ahí está. Lo pueden ver ahí. Se llama examen base de datos del 3 de diciembre. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Alguien sí, dice? sí, Sí, ¿no? sí, se ve. Digan sí, digan no. Se ve, se ve. Hola. Se ve, profe. Hola. Hola, hola. ¿Se ve, profe? Se ve, profe. Ah, estaba muteada mi pestañita. A ver. ¿Qué pasó? Sí, Ahí profe, está. se ve, se ve. ¿Se veía ahí Perdón, a mí? perdón. Sí, estaba muteada la pestaña del coso y no escuchaba decirle sí a ustedes. Ok, perdón. Fue error mío. Bueno, entonces, vamos a usar este examen que lo tomamos el 3 de diciembre del año pasado, ¿sí? Se lo voy a leer brevemente para que entiendan cuál es la idea de este enunciado y después vamos a ver si lo podemos resolver con inteligencia artificial para entender cómo es que se genera una base de datos con esta narrativa, ¿sí? Entonces dice, la Municipalidad de Rosario está diseñando un nuevo sistema para el registro de multas de tránsitos y vehículos llevados al corralón, ¿sí? Todos los días los inspectores de la ciudad recorren las calles revisando vehículos mal estacionados o que no hayan abonado los pagos de estacionamiento medido correspondientes. O sea que en estos dos párrafos nos está describiendo un sistema relacionado con automóviles e inspectores de tránsito, ¿sí? Cuando se le abre una infracción, se especifica la patente del vehículo, la calle y la altura donde se realizó la multa, la hora y las razones por las cuales se hizo la multa. Las razones se encuentran codificadas, entre ellas se pueden encontrar las razones, ¿sí? Porque estaba sobre línea amarilla, o estaba sobre un estacionamiento en particular, porque no pagó el estacionamiento medido, etcétera, ¿sí? Y las calles de la ciudad también se encuentran codificadas, o sea que hay un código para cada una de las calles, ¿sí? Si el cliente ya está registrado en el sistema informático, recibirá un mensaje de texto donde se notifica de su infracción. Esto, después vamos a ver que no tiene que ver con la base de datos, sino que era algo medio para confundir, pero bueno, por lo menos van a tener que guardar el teléfono del cliente, ¿sí? Ocasionalmente los vehículos son llevados al corralón, o sea que te agarran el vehículo con una grúa y se lo llevan, y donde se registra la fecha y la hora del ingreso al corralón, ¿sí? El modelo del del auto, perdón, y su color. También se especifica en qué sector y número se coloca el auto dentro del corralón.
Los propietarios de los vehículos, para retirar sus vehículos, deben abonar todas las multas correspondientes que posea, más un canon por día em, que lleva estacionado dentro del corralón, ¿sí? Si el infractor ya está registrado en el sistema por una multa anterior, recibirá una pena mayor según la cantidad de veces que haya sido remolcado del corralón o le hayan hecho multas. Entonces, esto es uno de los finales que yo les tomo, o que les tomaba en años anteriores, ¿sí? Y una de las cosas que les pido es que dibujen el diagrama de bases de datos con todas las tablas normalizadas. A medida que vayamos avanzando en en este curso, vamos a ver qué significa esto de las tablas normalizadas. Por ahora, ignorémoslo, ¿sí? Pero primero pensemos qué existía antes de las bases de datos, ¿sí? Antes, los sistemas, hace, no sé, 30 años atrás, no utilizaban bases de datos, utilizaban archivos de texto plano, ¿sí? Entonces, en un TXT se guardaban la lista de todas las calles, en otro TXT se guardaban la lista de todos los, no sé, por ejemplo, los inspectores de tránsito, en otros se guardaban la lista de las posiciones del corralón, y todos esos archivitos de texto se iban editando, modificando con un software que lo leía secuencialmente, lo modificaba así y tenía que mantenerlo en, en condiciones. Todo eso después fue reemplazado por el motor de bases de datos, que se encarga de hacer esta gestión de, de la información, ¿sí? En vez de tener que andar utilizando archivos de texto, todo se organiza de forma interna por el motor de base de datos y nos brinda como un servicio de consultar o permitirnos insertar información eh, y leerla, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ver qué logramos obtener. Nos vamos a venir a la terminal de vuelta. Vamos a abrir OpenCode, que era otra de las herramientas que íbamos a usar. Y le vamos a decir que queremos pasar a modo plan. O sea, fíjense que está ahí dice plan. Vamos a abrir la parte del editor. Apreté Control X y la E para poder pegar este texto de forma un poco más entendible. ¿Sí? Y le vamos a decir, me gustaría generar una base de datos eh, relacional en vamos a ponerle MariaDB para el siguiente enunciado. Y vamos a ver qué nos salga, ¿sí? Voy a utilizar el modelo, a ver, vamos a pararlo rápido, vamos a utilizar algún modelo gratuito, a ver, vamos a usar Minimax Free, este de acá, y le vamos a decir, continúa, y a ver qué nos da. Entonces, ahora lo que está haciendo el modelo es analizando qué es lo que tengo en mi proyecto, se está dando cuenta de que es un proyecto vacío, em, entonces va a empezar a hacer como una especie de esquema, propuesta del esquema, y acá es donde ustedes tienen que de alguna forma saber cómo se genera una base de datos. Y esto es lo que vamos a tratar de aprender nosotros, ¿sí? Entonces, observemos primero esta parte, dice. Análisis de los requisitos. Dice entidades identificadas. Y abajo dice relaciones adicionales, ¿sí? En una base de datos del tipo relacional hay dos conceptos principales. Uno son las entidades y las otras son las relaciones. Las entidades vendrían a ser cosas del contexto eh, que son cosas reales, ¿sí? O cosas que existen, ¿sí? Por ejemplo, los propietarios de los vehículos existen, las calles existen, los tipos de infracción, las multas y el corralón, el concepto de corralón existe, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos las relaciones, que es cómo esas entidades se vinculan entre sí. Entonces, un propietario puede tener múltiples vehículos. Ahí están conectando la entidad propietario con la entidad vehículo. ¿Sí?
un vehículo puede tener múltiples multas. Entonces, el concepto de vehículo se relaciona con el concepto de multa, ¿sí? Un vehículo puede ir al corralón múltiples veces, entonces el vehículo con el corralón. Después vamos a ver si tiene sentido que existan todas estas entidades. Pero la idea principal que les quiero mostrar es que cuando el modelo de inteligencia artificial analiza una narrativa y trata de armar una base de datos, básicamente trata de identificar dos cosas principales: las entidades y las relaciones. ¿Estamos hasta acá? Modelo de entidad-relación habla justamente de entidades y sus relaciones. Ahora, además, las entidades y las relaciones pueden tener atributos. Los atributos son como las partes que conforman a la entidad o a la relación. Por ejemplo, en un vehículo, los atributos pueden ser el modelo, el color o el propietario. Si son uno cuando toma un vehículo, por ejemplo, imaginemos que no tiene, no sé, un Fiat Cronos, ¿sí? Ese Fiat Cronos tiene un modelo que es, el modelo es Fiat Cronos, color, no sé, será rojo, el propietario será una referencia al dueño o a los dueños de ese vehículo, y la patente será el código de la patente que tienen en el auto, ¿sí? Las calles, por ejemplo, tienen un ID que vendría a ser como un número, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, un nombre, no sé, Avenida Pellegrini, ¿sí? Los tipos de infracción tienen un código y una descripción. Por ejemplo, el código 1 puede ser línea amarillo, el código 2 puede ser un estacionamiento particular, etcétera. Y así cada una de las entidades tienen los distintos atributos. Cuando veamos cómo se convierte una entidad y sus atributos a una base de datos, básicamente lo que van a ver es que para cada entidad hay una tablita y para cada atributo hay una columna. ¿Recuerdan ese Excel que habíamos visto en la clase pasada? Que era cada hoja, bueno, no llegamos a ver a tan detalle, pero digamos, ahora lo vamos a ver. Cada entidad va a ser almacenada en una tabla distinta y esas tablas van a tener distintos campos, que son las columnas de esa tabla, y después cada registro va a ser la fila. Ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, entonces nos propone un esquema. Ahora vamos a ir avanzando rápido y después vamos a volver sobre esto para ver si funciona o no, ¿sí? Em, entonces nos propone un esquema, lo vamos a dejar así como está para no complicarlo mucho, y le vamos a decir algunas cuestiones extras. Le vamos a decir, la base de datos se llama DB, ¿sí? Para que nos genere, para que use la base de datos que creó DDEV por defecto, ¿sí? Em, Le vamos a decir, si quiero un punto .sql, le voy a decir, quiero 10 datos de prueba por cada entidad, y le vamos a decir que estoy respondiendo a estas preguntas, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Por ahora está bien. Simplemente les quiero mostrar qué es lo que hace esto para tratar de entender cómo funciona, ¿sí? No importa si esto está bien o no, simplemente quiero que avancemos rápido para ir iterando sobre esto, ¿sí? Entonces le voy a decir que le voy a responder esas tres preguntas y me dice, ¿confirmás que querés proceder con esto? Voy a cambiar a modo build para que me pueda escribir el archivo y le voy a decir que sí, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es escribir un archivo db.sql, pero ese archivo db.sql tiene toda la estructura de la base de datos, pero todavía no está la base de datos real en el motor, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se hace para trasladar ese archivo de texto a una base de datos real, ¿sí? Bueno, y ahí dice, para ejecutarlo en MariaDB tenés que escribir este comando, o si estás en Docker, escribir este comando. No voy a usar ninguno de esos dos. Lo que voy a hacer es, voy a apretar Control Z en mi caso para minimizar esta ventana. Y ahora ven que tengo un db.sql, ¿sí? ¿Hasta ahora estamos? ¿Todos me siguen lo que hicimos hasta ahora?
le pasamos el problema al modelo de Minimax para ver qué es lo que pudo hacer, porque estamos tratando de entender cómo es que se generan las bases de datos, ¿sí? Hablamos de entidades y relaciones y vamos a tratar de ver esto en un ejemplo práctico, ¿sí? Entonces, usando comandos de dev, vamos a decir dev MySQL y le voy a pasar esto que es que me escriba todo lo que está acá, me lo pase a MySQL. Pero antes vamos a ver qué escribió, por las dudas, y me dice, si existe la base de datos DB, borrala y después crea una que se llame DB y después usa esa base de datos DB para hacer todo lo que va a venir a continuación, ¿sí? Por ahora no hace falta que sepan esta sintaxis, pero está bueno que se vayan interiorizando con qué significan cada uno de estos comandos. Es bastante, digamos, intuitivo lo que hace cada cosa. Drop significa como borrar la base de datos si existe, DB, crear la base de datos DB y usar esto, ¿sí? En una época, hace un par de años atrás, uno tenía que saber esto de memoria. Ahora no es tan necesario, ¿sí? Las cosas cambian un poco rápido. Y entonces lo que va a hacer es, ¿recuerdan el concepto de entidades que habíamos hablado? Va a crear una tabla por cada entidad que vaya descubriendo, ¿sí? Crea una tabla para los propietarios, una para las calles, una para los tipos de infracción, una para los vehículos, una para las multas y una para el corralón. Y ahora vamos a ver si tiene sentido que haya una tabla para el corralón o no, ¿sí? Historial de propietario, bueno, y acá abajo están los datos de prueba, ¿sí? Entonces, una vez que crea las tablas, una vez que crea la tabla propietarios con todos los campos, se viene acá abajo y le dice, bueno, inserta dentro de la tabla propietarios los siguientes valores: el nombre, el DNI, el teléfono y el email, ¿sí? Por cada uno de esos, hace todo eso así, después crea calles de prueba, después crea tipos de infracción en ruso, falta de, vayan a saber qué significa esto, falta de espacio. Vamos a dejarlo así, cualquier cosa. Tipos de vehículos y multas con montos, ¿sí? Y después tienen ingresos al corralón y historial del propietario. Vamos a ver si esto anda. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo con ddeb mysql db.sql. Recuerden que si yo me vengo a adminer, esto dice no hay tablas, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Dice no tables. Ahora, si la sintaxis del SQL está bien y yo ejecuto esto, cuando, no me dio ningún error, así que puede ser que esté bien, cuando yo refresco esto, ahora veo en el adminer las tablas que estaban listadas en el SQL, ¿sí? O sea que, ¿por qué aparece esto acá? Porque yo que le dije a Dedev que a través de su interfaz digamos, de línea de comandos, ejecute las instrucciones del archivo SQL y las vuelque dentro de la base de datos, ¿sí? Cuando hice esto acá, el motor de MariaDB ejecutó todas las sentencias de SQL y creó la base de datos real, ¿sí? Por eso antes no estaba y ahora sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Digan Intentando procesar la información, pero muchas cosas. bastante. Bueno, vamos a hacer un... Eh, no, justo yo te quería consultar porque vi que habías con lo de Open Code. Yo lo logré instalar. Sí. Te muteaste, se cortó, no sé qué pasó. Hola, hola. Sí, Ah, no, que tuve que instalar Node Node para poder instalar Open Code en Windows. sí, Lo sí, único. sí. Y el modelo este de IA, el Minimax, ¿se encuentra directamente o hay que agregarlo de alguna manera? Pues no No, lo en teoría, si debería vos aparecer. pones barra models, te va a decir todos los que tiene disponible. Ok, Los van sacando, ¿sí? Van poniendo nuevos y tenés que probar. Yo, por ejemplo, estos son los que pago vía Novita AI, pero, por ejemplo, en la parte de Zen, acá dice, habría que probar este Nemotron 3 Super Free, no sé, Big Pickle, hay que probarlos, ¿sí?
porque algunos modelos están optimizados para desarrollo, otros modelos están optimizados para escritura en general, algunos no tienen textos en castellano. Tenemos la suerte que justo este anda en castellano y algo de ruso, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos antes de seguir avanzando para que traten de seguir el hilo de la idea. Empezamos con una narrativa, ¿sí? Que era una descripción de un problema que puede ser un problema real, ¿sí? Lo que hicimos fue pedirle a un modelo de inteligencia artificial que lea esto y trate de extraer las entidades y las relaciones. En realidad no le dijimos eso, le dijimos que genere una base de datos en MariaDB, ¿sí? Las bases de datos en MariaDB son del tipo bases de datos relacionales. Entonces, como sabe que son del tipo de bases de datos relacionales, su primer objetivo es identificar cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuáles son las entidades y las relaciones? Bueno, hay que usar un poco del sentido común. Cuando uno está leyendo y dice, bueno, a ver, dice, todos los días los inspectores, entonces esto probablemente podría ser una entidad, porque son conceptos del negocio que estoy analizando que puede ser que tengan relevancia, ¿sí? Recorren la ciudad, recorren las calles, ¿sí? De los cuales también me dicen en un momento que tienen las calles, están las alturas, digamos, el nombre de la calle, ¿sí? Se realiza una multa, ¿sí? Em, Hablan de clientes, hablan de corralón. Entonces uno va leyendo la narrativa y trata de identificar cuáles son las cosas que existen en este negocio, por decirlo de alguna forma, y cómo esas cosas se relacionan entre sí. Una vez que ustedes vayan teniendo práctica en esta idea de identificar cuáles son los objetos y cómo se relacionan entre sí, van a estar en mejores condiciones de validar si lo que hizo la inteligencia artificial tiene sentido o es cualquier delirio, ¿sí? Porque nunca asuman que esto que está hecho así está bien, ¿sí? Puede ser que sea cualquier cosa. Vamos a ver si tiene sentido o no. La idea es que en esta materia ustedes aprendan a discernir si esto que se hizo en 3 minutos tiene sentido o no, ¿sí? Bien, entonces, una vez que le pedimos que lea esta narrativa y arme el modelo de base de datos, recuerdan que lo primero que le pedimos fue es generar una base de datos relacional en MariaDB, ¿sí? Ahí le especificamos ciertos límites, ¿sí? Porque podría haberle dicho otro modelo de base de datos, por ejemplo, Postgres o SQLite o SQL Server, y la sintaxis del SQL cambia dependiendo del motor de base de datos, ¿sí? Una vez que le dije eso, el modelo empezó a, de alguna forma, analizar esta información y reconoció entidades y relaciones, ¿sí? Después, para cada una de esas entidades y relaciones, armó un archivo SQL en donde creó tablas para almacenar las entidades y en algún lugar creó tablas para almacenar alguna de las relaciones. Otra de las relaciones, ahora vamos a ver que las resolvió de otra forma, y ahora vamos a ver justamente cómo es que las resolvió, ¿sí? Y además, como le pedimos que nos cree datos de prueba, después de la parte de los create table, que son la parte de la creación de las tablas, definió instrucciones del tipo insert into, que es crear registros en estas tablas, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en propietarios para ver cómo es que funciona esto, ¿sí? Recuerden que con el add-miner todas las credenciales son db, 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 y si me vengo a propietarios y le hago clic acá, voy a ver que em, en la parte de la estructura tengo todo esto de acá, ¿sí? Tengo para cualquier propietario, o sea, para un propietario en particular, piensen en una instancia de esta tabla, tengo un ID, un nombre, un DNI,
un teléfono, un email y una fecha de registro, ¿sí? Si hago clic en Select Data, acá van a ver una tablita con todos los registros de la tabla propietarios, ¿sí? Y todas las columnas de esta tabla son los atributos de esta entidad, ¿sí? Entonces, la entidad se llama propietarios y los atributos son las columnas que veo acá, ¿sí? Y cada fila es un registro, ¿sí? Es una instancia de esta tabla. Entonces, cada uno de estos registros es una persona distinta, ¿sí? ¿Y cómo sé que son personas distintas? Porque tienen un identificador distinto, ¿sí? Yo podría tener dos Miguel Díaz, porque se llaman así, dos Miguel Díaz, pero si tienen un ID distinto, son personas distintas, ¿sí? Obviamente la idea es que tengan todos datos distintos. En este caso parece que es el caso, ¿sí? Entonces, con esta interfaz de AdMiner, yo puedo editar cualquiera de estos valores, ¿sí? Puedo decirle, bueno, en realidad, no sé, esta Silvia Torres, en realidad no se llama Silvia, sino que se llama Silvana, ¿sí? Silvana Torres, y le voy a cambiar también el correo. Silvana Torres, ¿sí? Y cuando yo toco guardar, lo que hace este sistema es decirle al motor de base de datos que actualice la información en la base de datos, ¿sí? Entonces, esto es como una especie de interfaz gráfica, ¿sí? Esto que están viendo no es la base de datos. Esto es un cliente que se está conectando a esa base de datos, ¿sí? Cuando yo pongo guardar, ahora ven que dice Silvana Torres, ¿sí? Y si yo me vengo a mi interfaz de línea de comandos y le pongo que me muestre todos los registros de la tabla propietarios, veo que ahí está el cambio que yo modifiqué, ¿sí? Este es otro cliente que se está conectando al motor de base de datos, ¿sí? Y así puedo tener muchos clientes que se conecten a ese motor de base de datos. Puedo tener una página web con una interfaz em, totalmente personalizada que me muestre estos datos con HTML distintos, ¿sí? Como si fuese una app, una app web, ¿sí? Entonces, es muy importante distinguir este concepto de el cliente que se está conectando al motor y el motor en sí, ¿sí? Tomar un poquito de agua. Entonces, repasemos conceptos. Las columnas de esta tabla son los atributos de la tabla, ¿sí? Y la tabla representa una entidad de mi sistema. Cada fila de esta tabla es una instancia, ¿sí? O un registro de la tabla. Entonces acá tengo tres conceptos distintos. Tengo la entidad como una abstracción de todas las posibles instancias de los propietarios, o sea, todos los posibles propietarios es la entidad propietarios. Tengo un posible atributo de ese propietario, que es el nombre, otro posible atributo, que es el DNI, otro posible atributo, que es el teléfono, ¿sí? Y si me paro en una fila, voy a entender, para esta entidad que es propietarios, voy a obtener un propietario, ¿sí? Que si la base de datos está bien hecha, tiene que ser distinto al resto de los propietarios. No tendría que tener propietarios duplicados acá, ¿sí? Con una sola vez que aparezca, está bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí. Perfecto. Bueno, Sí, ahora profe. vamos a pasar a los vehículos, ¿sí? Entonces me voy a venir a vehículos y vamos a tratar de entender cómo relacionó el vehículo con su dueño, ¿sí? Entonces acá ven que los atributos de la tabla vehículos son ID, patente, modelo,
color, y acá hay uno que se llama propietario-id. Entonces, si yo me vengo a Select Data, vamos a ver acá que tengo distintos vehículos y acá me aparece un número, ¿sí? Entonces, si yo trato de saber quién es el dueño del Ford Fiesta con patente AAA123, si le hago clic a esto de acá, vamos a ver si funciona, me manda a Juan Pérez, que tiene el ID1, ¿sí? O sea, que lo que hizo fue definir una entidad vehículos que está relacionada con la entidad propietarios a través de este atributo. No sé si llegan a verlo, ¿sí? Justo da la casualidad de que este número de acá es igual a este, pero no necesariamente tiene que ser así. Si vamos a editar, por ejemplo, vamos a decir que el dueño de este Chevrolet Corsa es también el usuario 1, ¿sí? Entonces ahora tengo que el propietario de estos dos vehículos, o sea, estos dos que están seleccionados acá, es el usuario con ID1. ¿Lo ven? Entonces, recuerdan que yo les dije que cuando uno define un modelo de entidad-relación en bases de datos, define las entidades y define también cómo se relacionan esas entidades. Bueno, la forma de relacionar entidades puede ser, una de esas formas de relacionarlos puede ser a través de esto, ¿sí? Haciendo que uno de esos atributos sea una referencia al ID de otra de las entidades, ¿sí? Lo voy a volver a repetir para que quede grabado. Una de las formas de relacionar dos entidades distintas es haciendo que una de los atributos de esa tabla referencie el ID o el identificador de otra tabla, ¿sí? Entonces, este ID1 hace referencia, vamos a abrirlo en otra pestaña acá, a este ID de acá, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que este auto, el propietario ID es 1, me está diciendo que es Juan Pérez, ¿sí? Cuando pregunto quién es el dueño de este Chevrolet Corsa, bueno, me fijo cuál es el ID que figura acá y sigue siendo Juan Pérez. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, una consulta. Sí. ¿El, el atributo sí o sí tiene que ser un ID o puede ser cualquier otro campo? Por ejemplo, vincular con el nombre. Bien, tratemos de analizar los dos escenarios. Supone que acá dijera el nombre, ¿sí? En vez de decir el ID. Podría, siempre y cuando ese nombre sea único en la tabla de propietarios. Pero no tenemos, por lo menos no hay forma de que una persona se llame única en el mundo, ¿sí? No, los nombres se van a repetir. Entonces, no es una buena idea ponerle el nombre del usuario como referencia, ¿sí? Tiene que ser algo que sea totalmente único e irrepetible. Y el ID es único e irrepetible. De hecho, si nos venimos a la tabla, al SQL original, observen que acá no está puesto el ID, ¿sí? Solamente insertaban el nombre de la persona. En ningún lado dice el ID, ¿sí? Pero el motor de base de datos definió al ID como autoincremental. O sea que el motor de base de datos, cada vez que ustedes inserten un nuevo propietario, se va a encargar de darle un número único, autoincremental, que no se repita con los anteriores. O sea, lo gestiona el motor de base de datos de forma única. Y después vamos a ver qué significa esto de primary key y cosas así. Pero por ahora, tratemos de entender que el ID el motor de base de datos se encarga de que sea único y que no se repita, bueno, que sea único y no se repita es lo mismo, ¿sí? Y que se vaya incrementando a medida que inserto nuevos propietarios. De hecho, vamos a probarlo. Vamos a venir acá a propietarios, vamos a poner nuevo ítem,
Fíjense que acá dice autoincremental, o sea que no lo tengo que poner. Vamos a ponerle Mariano, un DNI, un teléfono, un email y fecha de registro. Vamos a dejarla en now para que lo ponga como ahora. Cuando yo pongo save, acá abajo me insertó un registro con ID 11 que se llama Mariano y tiene todos los datos que le puse recién, ¿sí? Entonces, tratando de responder a tu pregunta, podrías usar otra cosa en vehículos, donde estábamos acá, para referenciar, siempre y cuando eso que uses sea único en la tabla a la que la estás referenciando. Por ahí, no sé, por ahí en vez de tener un ID tenés, no sé, un, eh, una clave alfanumérica como las que usa YouTube para sus videos. Vieron que los códigos que usa YouTube para nombrar los videos son totalmente aleatorios y no se repiten. ¿Sí? Podrías usar esos si tenés la garantía de que son únicos. O podría ser un UUID, que es un numerito como este, ¿sí? Que todo el tiempo es único, ¿sí? Ven cambiando cada vez que yo regenero la página. Pero bueno, generalmente por cuestiones prácticas se usa un número entero autoincremental y con eso va bien. Sí, ¿quién quería Gracias. preguntar algo? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería preguntar algo? Bueno, entonces, tratemos de volver a la idea de cuál es la idea de esta materia en base de datos. La idea es que nosotros estemos en condiciones de hacer esto que hizo el motor de base de datos, perdón, el motor de inteligencia artificial, o por lo menos de entenderlo, ¿sí? De entender por qué hizo esto. Y de entender em, las consecuencias de las decisiones que tomó, ¿sí? Entonces, vamos a venir a vehículos y yo les hago esta pregunta. Viendo esta tabla así, ¿puede un vehículo tener más de un dueño? No. ¿Por qué? Porque se Porque asigna un se solo repiten. propietario. Claro, porque si yo me paro, recuerdan que cada registro representaba una instancia, o sea, una em, única unidad de este concepto. ¿Sí? En este caso son vehículos, entonces estamos hablando de un vehículo. ¿Sí? Y si yo me vengo a editar un vehículo, en la parte de propietario, no puedo poner 2, 3, 4, ¿sí? Porque solamente puedo poner, es más, vamos a tratar de guardar esto a ver qué me dice. Dice, por favor, ingrese un número, ¿sí? Si yo trato de ponerlo separado por otras cosas y pongo guardar, me dice, por favor, ingrese un número. O sea, tengo que poner un solo número acá, ¿sí? Entonces, no me deja para un registro poner más de un propietario, ¿sí? Lo cual significa que el modelo el modelo que leyó la narrativa y trató de resolver este problema por nosotros, tomó la decisión de que un vehículo solamente tenga un dueño, ¿sí? Vamos a ver si ese era el caso, ¿sí? A ver si dice en algún lado. Porque no lo recuerdo si está especificado o no. A ver, dice. eh, Ahí más bueno, arriba, profe, dice los propietarios de los vehículos. sí, pero Está referido a su no vehículo. dice que esté. Bueno, entonces acá es donde uno empieza a jugar como analista de sistemas, ¿sí? Imaginen que ustedes reciben esto de una entrevista inicial
que alguien fue y habló con la municipalidad y le dijo, bueno, esto es lo que queremos hacer. Entonces ustedes como analistas de sistemas tienen que leer este texto y decir, una pregunta. ¿Un vehículo tiene un solo dueño o puede tener muchos dueños? ¿Sí? Y además, el sistema, cuando te hacen la multa, ¿a quién le asigna la multa? Porque puede ser que el inspector te vea en doble fila y te haga la multa a vos que estabas dentro del auto, o que te encuentre estacionado en la línea amarilla y no sepa quién está adentro del vehículo y haga la multa al vehículo, ¿sí? Digamos, al concepto de vehículo. Entonces, yo no tengo la respuesta de cuál es el, digamos, el razonamiento correcto, pero es una pregunta válida para hacer a los dueños del negocio, ¿se entienden? Siempre van a encontrar este tipo de problemas en donde hay algo que no está del todo definido y ustedes le van a tener que preguntar al dueño del hospital, al dueño de la empresa, no sé, al dueño de la ONG, digamos, al encargado de conocer el negocio, preguntas que no están del todo claras, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo, parte del trabajo del analista de sistemas, ¿sí? Tratar de analizar el sistema y hacer las preguntas que no están del todo claras, ¿sí? Entonces, si no está definido, el modelo asumió algo, ¿sí? Entonces le podríamos preguntar, podríamos venir acá y volver a, sobre la misma sesión con la que veníamos trabajando, decirle una consulta. ¿Los vehículos tienen un solo dueño? ¿O no? ¿O pueden más de uno? Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, buena pregunta. En mi diseño actual, un vehículo tiene un solo propietario. Relación 1N, o sea, tiene un solo propietario. O sea que Un vehículo, un nombre. sí, estoy tratando de no complicársela. Vamos Un a... propietario puede tener mucho vehículo. Sí, pero vamos a obviar esto para no confundirlo, ¿sí? Un vehículo puede tener un solo propietario. Sin embargo, en realidad un vehículo puede ser, y ahí empieza, digamos, a tirarte opciones, ¿sí? Entonces, ¿qué preferís? Y te da la opción, ¿sí? No nos vamos a meter en este embrollo todavía, porque la idea no es volarle la cabeza con todas las posibles alternativas, pero es para que siempre tengan presente esto. Esto es una herramienta, ¿sí? Y la herramienta, si bien es muy potente, puede tomar decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces siempre ustedes tienen que estar totalmente en control de lo que está definiendo el modelo, ¿sí? Y justamente la idea es esa. Para eso están en esta clase, para aprender a identificar este tipo de cosas, ¿sí? No tienen que ser simplemente usuarios y decir, bueno, yo le pido una base de datos y sale, porque sale lo que sale, ¿sí? Pero bueno, es para que de alguna forma vayan tomando cierta dimensión de lo que es lo que vamos a estar haciendo en estas clases. Bien, volvemos una vez más a nuestra base de datos. Esto tiene algunos inconvenientes que vamos a ir viendo más adelante, pero por ejemplo, a nivel de optimización de información, guardar el color del auto en texto hace que no sea óptimo. ¿Por qué? Porque esta palabra rojo que está acá también está escrita acá. Y este blanco también está escrito acá. Y este, bueno, puede ser que se repita alguno más. Azul también está escrito acá, ¿sí? Entonces podríamos tener, de hecho lo vamos a hacer ahora para que vean cómo se puede hacer. Podríamos tener todos estos colores
en una tabla aparte, ¿sí? Y referenciar, en vez del nombre del color, un ID del color, ¿sí? Ahora vamos a ver si llegamos con el tiempo, pero para que vayan viendo que estas cosas se pueden modificar. Lo mismo con el modelo. No hace falta que yo escriba el nombre del modelo entero como parte del vehículo, porque si yo tengo 100.000 Ford Fiesta en esta tabla, voy a tener escrito Ford Fiesta, Ford Fiesta, Ford Fiesta, Ford Fiesta un montón de veces, ¿sí? En cambio, si yo tuviese todos los modelos posibles de autos en una tablita aparte y las referenciara como si fuese un modelo-ID, podría tener esa información mucho más organizada, ¿sí? Es más, si yo cometí un error y dije, bueno, no, en realidad no se llaman Ford Fiesta, sino que se llama, no sé, Ford K, porque cometí un error, modifico solamente una vez el nombre del modelo y me lo actualiza para todos los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo del color nada más para que vean cómo se hace y después vemos un poquito de el lenguaje SQL para ver qué opciones tenemos para leer esta información, ¿sí? Vamos a volver a OpenCode. Vamos a decir, no, está bien. Me gustaría extraer todos los colores de los vehículos en una tabla aparte, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice, perfecto. Para normalizar los colores, y acá es donde volvemos a esta idea de que vamos a tener un diagrama de base de datos con las tablas normalizadas, o sea, lo que le estoy pidiendo es que de alguna forma optimice esta base de datos. Después vamos a ver cuáles son las reglas para hacer eso en clases siguientes. Dice, para normalizar los colores, el plan sería crear una tabla colores, modificar la tabla vehículos y agregar color ID, o sea, va a eliminar el color de forma directa y le va a agregar una referencia así, y actualizar los datos de prueba, ¿sí? No, está bien. Con los colores que hay, está bien. Y ahí cambié a modo build para que me actualice el archivo DB, ¿sí? Ahí me está eliminando los datos de prueba que tenía originalmente y me está creando nuevos en donde cambió esto que dice color-ID, antes estaba el color en texto plano, y seguramente me creo una tablita nueva que tiene los colores. Vamos a verlo. Acá tengo los colores. ¿Ven? Hay una tabla nueva con todos los colores. Los números son autoincrementales, entonces los va a poner por defecto el motor de base de datos. Y acá me cambió color por color ID. Ahora, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo paso esto a la base de datos? ¿Sí? Porque esto es un archivo SQL. Es una serie de instrucciones. Lo que voy a tener que hacer es, de vuelta, el proceso de decirle a DDEV que ejecute esas instrucciones. Pero como el archivo empieza con drop database, lo que va a hacer es borrar la base de datos que yo tenía, crearla de nuevo y escribirla. Lo cual significa que yo voy a perder este usuario que puse a mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a borrar la base de datos y la va a crear de nuevo con los datos del SQL, ¿sí? No pasa nada, es una base de datos de prueba, pero es importante que sepan esto, ¿sí? Porque si ustedes tienen una base de datos que tiene datos reales, de lo que se llama producción, o sea, que este sistema está andando, ojo con esto porque van a borrar todos los datos de verdad y van a agregarle datos, digamos, desde cero, ¿sí? O sea, que esta instrucción
que tengo yo arriba es súper peligrosa, ¿sí? Si la base de datos existe, borrala y después creala de vuelta. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? En este caso no pasa nada porque estamos aprendiendo y estamos viendo, pero la idea era mostrarles el efecto devastador que tiene esta línea de código acá, ¿sí? Se ve, ¿no? Borrar la base de datos si existe y crearla de vuelta. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ejecutar esto. Tic. Bueno, ahí no le gustó. Dice, no puedo o agregar... a ver, ¿qué no le gustó? Dice... es probable que haya metido un propietario ID con un ID que no existe. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a probar de vuelta. No me gusta. No puedo agregar o actualizar esto. A ver. Vamos a ver cuáles son los propietarios que metió. No me creó nada. ¿Qué pasó, Tengo los propietarios. A ver qué propietarios me creó. Miren, a ver si alguien detecta cuál es el problema. ¿Quiere crear los autos antes que los propietarios o no están los propietarios? No llega a No ver. están los propietarios, ¿sí? No me agregó los propietarios. Me agregó todo el registro de las tablas, salvo los propietarios. Entonces, como no están los propietarios, cuando trata de crear los vehículos y referenciar el ID del propietario, no los puso, ¿sí? Entonces, vamos a... Ahí me va a decir, tenés razón, perdón, ups, y... ¿Viste? Tenés razón, faltan los ISEL. Sí. Recuerden que los modelos de inteligencia artificial son máquinas de autocompletar el valor más probable siguiente, ¿sí? Así que siempre presten atención, no como hice yo recién, de ejecutarlo sin leer lo que van a ejecutar. ¿Está? Bueno. A ver. Va a verificar que esté completo. Me encanta que este modelo mete cosas en francés, es una cosa medio extraña. Bueno, ¿está? Ahí están los propietarios, las calles, los tipos de infracción, colores y vehículos. Están los colores acá, están los vehículos, están las multas, está el corralón y el historial del propietario, que vaya a saber qué quiso hacer con eso. Ejecuta de vuelta y ahí no le gusta. Dice que la tabla multas no existe. Y se olvidó de las multas ahora. Por favor. Ya le agotaste el contexto. ¿Qué? No, estoy en 29.000 tokens. Estoy de los 200 que tiene. Ahí está. Bueno, es gratuito, chicos. No se le puede pedir mucho.
De todas formas, desde un punto de vista práctico para enseñar, sirve esto porque uno ve, digamos, el ida y vuelta de cómo uno trabajaría con estas cosas, ¿sí? Listo, ahora tiene todo, vamos a ver si es verdad. Bueno, parece que sí. Nos venimos acá. Recuerden que esto borró la base de datos original y creó una nueva, ¿sí? Cuando yo refresque esto, estos colores de acá deberían irse y me debería aparecer un nuevo atributo o un nuevo campo que se llame color-id, en donde el rojo sea reemplazado por el código que tiene el rojo, ¿sí? Vamos a duplicar la pestaña, recargar, y ahora ven que dice color ID 1, 2, 3, así. Y acá tengo un 1 y acá tengo un 1, ¿sí? Si lo comparo con la versión original, tengo un rojo acá y el Renault Clio también es rojo. A ver si mantuvo los mismos valores. El Renault Clio es rojo y el Ford Fiesta es rojo, ¿sí? Entonces ahora yo ya no tengo más el nombre del color en esta tabla. Lo cual está bueno porque me permite ver, por ejemplo, cuáles son todos los colores que tengo en mi sistema, ¿sí? Y entonces rápidamente podría ver si tengo, por ejemplo, un auto color anaranjado en mi base de datos. Si yo no tengo el color anaranjado acá, significa que no hay ningún auto color anaranjado, ¿sí? Porque el auto no define el color por su texto acá, sino que lo define como una referencia al ID del color, ¿sí? Entonces yo podría tener 10.000 vehículos, pero simplemente revisando la tabla de colores puedo responder rápidamente a ver si hay un auto de un color particular sin necesidad de consultar cada uno de los vehículos, ¿sí? Porque ahora esos colores están en otro lado. Bien. Entonces, ven que esto está bueno, ¿no? O sea, el sistema de bases de datos, o espero que le encuentren la utilidad, el sistema de bases de datos nos permite organizar la información para cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Esto, de nuevo, podría ser una página web en donde muestre los datos de cada cosa. Es más, vamos a hacerlo rápidamente para que vean que se puede. Vamos a pedirle al mismo modelo, me gustaría hacer un archivo index.php que me liste todos los modelos de automóviles con el nombre del dueño en formato de tabla. Miren esto. Quiero mostrarles cómo todo esto se conecta y es mágico, ¿sí? 1. Usuario db, clave db, host db, base de datos db. Estas son las credenciales, ¿sí? 2. Simplemente crea el archivo index.php. 3. Título. Listado de vehículos. ¿Sí? Ahí me va a generar el archivo index.php. Ahora les voy a mostrar cuál es la estructura. Y van a ver cómo todo esto entra a jugar, ¿sí? Vamos a ver si anda. Clase 2. ¡Tatán! Listado de vehículos. Ford Fiesta, el dueño es Juan Pérez. El Chevrolet Corsa, la dueña es María González. ¿Cómo hizo esto? ¿Sí? Vamos a tratar de entenderlo.
Me vengo a index, que es el archivo en PHP que le pedí que arme. Y lo que hizo fue, primero definió las credenciales para conectarse al motor de base de datos. Después se conectó al motor de base de datos. ¿Sí? Después dice, si no está el motor de base de datos corriendo, te muestra un error, error de conexión. ¿Sí? Y acá viene la parte interesante. Esto es un script en un lenguaje que se llama PHP. ¿Sí? Entonces, define en esta variable, que se llama SQL, podría haberse llamado cualquier cosa, ¿sí? Define una consulta en lenguaje SQL, ¿sí? Y le pide que traiga el modelo y el nombre de dos tablas distintas. Le pide el modelo de la tabla vehículos y el nombre se lo pide de la tabla propietarios. Por eso acá dice B y acá dice P. ¿Sí? Está pidiéndolo de dos tablas distintas. Ya vamos a ver cómo funciona esto, pero básicamente el join lo que hace es permite combinar los resultados de tablas distintas en donde se cumpla una condición. La condición es que el ID del propietario de la tabla vehículos sea igual al ID del propietario de la tabla propietarios. O sea que se cumpla, básicamente, que este número, este 1, sea igual al 1 este. ¿Sí? O sea que machen los códigos. ¿Sí? Y después le pide que te traiga los resultados en esta variable. ¿Sí? Y una vez que te trae los resultados, después lo que hace es una paginita en HTML en donde itera esos resultados y los imprime en HTML. ¿Sí? Entonces, en un par de segundos tenemos una tabla que fue generada con un script en PHP que se conectó al motor de base de datos de MariaDB, le pidió que le dé esos resultados y los mostró en pantalla. Ahora, si yo tomo esta consulta SQL y la pego en adminer, o sea, es la misma consulta, ¿sí? Lo mismo que está haciendo PHP, se lo pido acá y le digo que lo ejecute, me trae la misma información, ¿sí? O sea que esto es una instrucción de SQL válida, ¿sí? Después vamos a ver qué significa el join, qué significa todo esto, pero es para mostrarles de alguna forma la imagen completa, ¿sí? Un script o un programa que se conecta al motor de base de datos, le pide al motor de base de datos que le traiga una serie de resultados y después lo formatea con un poco de CSS y HTML para que se vea lindo, ¿sí? No importa si todo anda bien, si se puede hacer mejor, hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero ¿ven la potencia que tiene esto? La base de datos se encarga de organizar la información y el script que podría ser en Python, en TypeScript, en Go, en lo que sea, se encarga simplemente de pasarle una consulta SQL al motor. Esto le da los resultados en formato que PHP los puede de alguna forma iterar. Y acá tenemos un while o un for each o un for de, digamos, de cualquier lenguaje de programación que itera esos resultados y los imprime. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Está bueno? Interesante. Yo la Tremendo. verdad trabajo con Discovery, que es un sistema de facturación, bueno, pero igualmente se maneja muy parecido. Sabía que tenía base de datos porque tenía archivos SQL dando vuelta, pero no Ujú. entendía para nada cómo funcionaba. Y me interesa, justamente cuando arrancamos con base de datos, supuse que iba muy por este lado. Pero también me interesa por el hecho de entender un poco cómo funciona, porque ¿viste? También tenemos a los muchachos de servicio técnico que no nos contestan nunca y entender cómo funciona, tener una idea mínima por lo menos, Sí. está bueno. Bien. Entender cómo funciona una base de datos es crucial en lo que es sistemas,
Porque toda la información está ahí, ¿sí? Está en una base de datos. Es raro que hoy en día tengan información de un sistema por fuera de una base de datos. Lo que sí puede pasar es que tengan muchos tipos de bases de datos para distintas partes de una aplicación. Por ejemplo, imagínense, no sé, por ejemplo, pongo un ejemplo. La aplicación de alguna estación de servicio tipo Shell, YPF, que cuando uno hace una compra te da puntos, ¿sí? Eh, los puntos que vos tenés por compras de esas, de nafta o de los servicios que, no sé, va al kiosco de la estación, están en una base de datos como, bueno, tuviste 100 puntos por esta compra, 200 puntos por esta compra, 300 puntos por esta compra, 20 puntos por esta compra, o sea, vas teniendo esa información, ¿sí? Pero cuando vos abrís la aplicación y querés ver cuántos puntos tenés, te muestra el total, ¿sí? Entonces, si bien la base de datos puede sumarte ese total con una instrucción de SQL que una suma lo hace sin problemas, por ahí sea mucho más eficiente para ese sistema que tengas dos bases de datos. Una que es la base de datos con todas las transacciones completa y otra que sea simplemente nombre de usuario y puntos y esa base de datos esté en memoria totalmente, ¿sí? Cosa que cuando vos abras la aplicación veas rápidamente cuántos puntos tenés y no tengan que andar haciendo una suma de todos tus consumos históricos desde el año 2002, ¿sí? Entonces puede ser que eso pase. Y puede ser que sean tecnologías totalmente distintas. Una sea, no sé, MariaDB para todas las transacciones y Redis para los puntos totales, ¿sí? Que tengas los puntos recientes de todos los clientes en una base de datos muy chiquita que corre memoria para una cuestión de optimización. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Un montón de cosas, ¿sí? Pero básicamente, que cuando trabajamos con bases de datos del tipo relacionales, tenemos que identificar cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones. Las relaciones, vimos un solo caso, que es cuando hay una entidad que se relaciona con otra entidad de forma 1 a n, o sea, o 1 a 1, vamos a decirlo así, que un vehículo puede tener un solo dueño, pero un dueño puede tener muchos vehículos, ¿sí? Y la forma en que resolvimos esa relación fue a través de un atributo en la tabla vehículos, en donde hacíamos referencia al ID de ese propietario, ¿sí? La clase que viene vamos a ver que es posible tener otra forma de estructurar la información para que un vehículo pueda tener muchos dueños, ¿sí? Eso se puede resolver organizando la base de datos de otra forma, ¿sí? También vimos que para cada tabla, cada fila de esa tabla es un registro de esa tabla, ¿sí? Que es un valor único de esa entidad. Si yo me paro en cualquier fila de la tabla propietarios, estoy hablando de una persona, de un propietario en particular. Si me paro en cualquier fila de un vehículo, estoy hablando de un vehículo en particular. Si me paro en una fila de colores, estoy hablando de un color en particular. Y las columnas de esas tablas son los atributos de la entidad. Entonces, si me paro en la tabla nombres, estoy hablando de el nombre de una persona. Si me paro en modelo, estoy hablando del modelo del auto. Si me paro en la descripción de la tabla calles, estoy hablando del nombre de la calle o de la descripción de la calle, y así para cada entidad. También vimos que el motor de base de datos tiene la capacidad de definir valores que se autoincrementen de forma automática. Entonces eso es útil para que cada vez que yo inserte un registro no tenga que andar viendo a ver cuál era el ID en la anterior. Bueno, ya está, lo calcula automáticamente y le da un ID único. Y que ese ID único nos sirve para relacionar entidades entre dos tablas distintas, ¿sí? Y sobre el final de esta clase vimos un ejemplo de cómo un script en un lenguaje de programación, en este caso PHP, le manda una consulta SQL al motor, el motor le devuelve los registros que le pidió
y el script lo puede mostrar en HTML. ¿Sí? Wow, en 1 hora y media. En 1 hora, un poquito más. ¿Preguntas de todo lo que vimos hasta acá? Sí, las herramientas. Lo que estuviste nombrando fue de Dev, bueno, Open Code Y toda la Adminer. parte y Adminer. En Sí. su momento vos habías nombrado algo de Beaver, que no me acuerdo Sí, cuál era la otra, que era como sí. una interfaz gráfica nada más, o algo como que recomendaste si no lo logramos visualizar. Vamos a revisar esas, así lo ven. A ver. Las que vimos hoy. Adminer es el motor de base de datos en un solo archivo de PHP. Existe otro que se llama phpMyAdmin, que es un poco más complejo, pero es similar, ¿sí? Es lo mismo que el Adminer, pero tiene más archivitos, ¿sí? Y tiene por ahí un poco más de funcionalidades. El otro que dije que podíamos usar, que todavía no lo usamos, es Deviver, que es una interfaz, pero del tipo GUI, ¿sí? O sea, es como una aplicación de escritorio, que lo pueden descargar acá. Es multiplataforma también para Windows, para Mac, para Linux. Y lo que les va a pedir cuando lo abran es las credenciales para conectarse al motor, ¿sí? Recuerden que esas credenciales, cuando usan DDEV, las pueden ver acá. Le ponen que describa la información y dice que para la parte de base de datos, el usuario y la contraseña es DB, el host es DB y la base de datos también se llama DB, ¿sí? Toda esa conexión también la hace automáticamente cuando ustedes escriben DB MySQL, ya automáticamente pasa esos 4 valores y se conecta a la base de datos DB. De hecho, si yo le pregunto cuáles son las bases de datos que tiene una que se llama DB y tiene algunas otras tablitas, hay otra que se llama test, pero el que está usando por defecto es DB, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que para el concepto de motor de base de datos es como una especie de servidor que acepta distintos clientes, ¿sí? Este, por ejemplo, es un cliente que se está conectando a ese motor. Ahora, fíjense qué pasa. Si yo escribo ddeb stop, lo que va a hacer es bajar todos los contenedores que creó cuando le dije de debe start, ¿sí? Entonces, si yo trato de refrescar esto ahora, me dice que la página no está, ¿sí? Porque ya no está corriendo más el contenedor que me permite ejecutar este script de PHP, ¿sí? Lamentablemente no tengo forma de mostrarles cómo levantar un contenedor solo sin levantar el de la base de datos, ¿sí? Pero si ustedes no se pueden conectar, porque cuando ponen MySQL te dice que, bueno, ahora lo va a levantar, como trata de conectarse y ve que no está corriendo, los inicializa de nuevo y ahí se conecta, ¿sí? Entonces eso ya lo gestiona de forma automática. Entonces, las herramientas que vimos son DDEV, para hacer toda la gestión de contenedores de base de datos, Adminer y OpenCode, que lo pueden descargar desde acá. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Les gusta esta forma de ver la clase? ¿Prefieren algo más, un poco más? Vamos a ver un poco del tema de dónde está explicado todo esto en la teoría. El campus está caído, pero bueno, el libro está hosteado en otro lado. El capítulo 1 de
de este apunte habla un poco de los motores de bases de datos, les explica qué es una base de datos, les explica el sistema de gestión de base de datos, que en este caso es este MariaDB que estuvimos usando, ¿sí? Bueno, después empieza a hablar de algunas cosas, historias, cosas así. Y en el capítulo 2 habla del concepto de modelo relacional, ¿sí? Y si ustedes leen esto, van a ver que básicamente es lo mismo que lo que estuvimos haciendo hasta ahora, que es tratar de encontrar cuáles son las relaciones y cuáles son las entidades. Y van a ver ejemplitos de tablas de la misma forma que vimos hasta ahora, con otros ejemplos, ¿sí? Pero bueno, bueno, ahí ya se pone un poco más matemático. No hace falta que entremos en detalle sobre esta notación, ¿sí? Habla de las propiedades de las relaciones y más cosas que estaría bueno que vayan leyendo, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. No se preocupen, yo trato de explicar todo lo que está en este apunte, pero no voy a ir párrafo por párrafo tratando de explicarles de manera textual porque no es la idea, ¿sí? Mariano, Sí, ¿te podré pedir el link de ese libro? sí, bueno, justamente está en el Justo porque campus, está caído, por eso. sí, pero lo voy a pegar en el chat para que lo tengan. Esperen. Se me trabó el navegador. Ahí. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Y de paso, ya que está, bueno, que ya está todo caído, les voy a pasar los links para que los tengan en el chat. Esperemos contar con el campus próximamente. Pero bueno, por lo menos tienen las cosas en algún lado. Y OpenGo. Todas las cosas que vimos acá son opcionales en el sentido de que si no quieren usar Adminer, pueden usar otro cliente para conectarse al motor de base de datos. Si no quieren usar DDev, pueden usar, por ejemplo, SAMP, que es... sigo compartiendo, ¿no? Sí. SAMP es una distribución fácil de usar de MariaDB, PHP, Perl y Apache, que también funciona para Windows, por ahí ya lo tienen instalado para alguna otra materia, lo pueden usar. Pueden usar otro motor de base de datos si ustedes ya conocen. El único requerimiento es que sea, por ahora, un motor de base de datos del tipo relacional. O sea que si ustedes están usando, por ejemplo, algo como MongoDB, que es no relacional, no les va a servir para esto, ¿sí? Pero podrían usar, por ejemplo, SQLite Browser, que es este software de acá, que en otros años lo hemos usado, que les permite abrir bases de datos del tipo SQLite, que usan el estándar SQL, o sea que también funciona. Digamos, hay alternativas. ¿Sí? Si no se queden bloqueados, decir, uy, no pude instalar DDev, no puedo hacer nada, bueno, búsquenle la vuelta. ¿Sí? Parte de esta profesión es encontrarle la vuelta cuando uno está bloqueado y no dejarse estar y decir, uy, no pude hacer esto, tiro la toalla. Yo no soy una persona que les vaya a exigir usen esta herramienta en particular. Lo que sí me interesa es que puedan avanzar de forma independiente probando esto, ¿sí? Cuando el campus ande, van a ver que hay 2 o 3 finales de ejemplo, pueden copiar la narrativa, pegarla, ver qué les genera esto. Si no quieren pegar la narrativa, invéntense un problema, decir, bueno, yo quiero hacer un sistema de base de datos para, no sé, organizar las cajas con cables de computadora que tengo en mi habitación y, no sé, tengo cajas, tengo cables y tengo funcionalidades, invéntense problemas y prueben, ¿sí? Porque si no prueban, nunca van a aprender y no esperen a que el conocimiento se transfiera a través de esta pantalla de forma automática, hay que practicar.
agradezcan de alguna forma, digamos, esto es complicado, pero por un lado tienen la mala suerte de vivir en esta época de la historia en donde una máquina probablemente sepa resolver las cosas mejores que ustedes en esta instancia, ¿sí? Pero por otro lado tienen la ventaja de que le pueden pedir en palabras coloquiales a una máquina que les resuelve un problema y pueden explorar esa solución de forma muy rápida y iterativa, ¿sí? Entonces, traten de amigarse con esto para lograr avanzar y bueno, idealmente la clase que viene, cuando nos volvamos a ver, estaría buenísimo que alguien haya podido hacer algo de esto que hicimos con cualquier tipo de problema, por más simple que sea, sí, pero poder, ya el hecho de poder levantar la base de datos, ejecutar un SQL y ver cómo funciona, ¿sí? ¿Cuántas horas de Stack Overflow borradas? Exactamente, ¿sí? De hecho, Stack Overflow, no sé si lo vieron, hay una gráfica que es como una curva normal en donde arrancó, tuvo un pico hace 5 años atrás y ahora ya está muerto de vuelta, ¿sí? Así que bueno, vimos un montón de cosas hoy. La idea es que esto también les permita desbloquear un poco en la práctica, cuando el profe ya se entere de que más o menos vieron algo de cómo se estructura una tabla, ya les va a poder ir dando algo de práctica. Obviamente no les va a mostrar esto con motores de inteligencia artificial, porque ahí es donde van a practicar un poco más en detalle, digamos, haciendo dibujitos y diagramas y escribiendo un poco más en papel, pero bueno, la idea es complementarnos, así que en la práctica renieguen un poco más del machaque de hacerlo manualmente y acá en la teoría vean cómo esto funciona y cómo avanzamos muy rápidamente y tratamos de interpretar los resultados. Así que bueno, creo que con esto no los quiero marear con más temas hoy. Avanzamos bastante. Queda abierta la invitación a que se instalen estas aplicaciones y prueben, jueguen con cosas, experimenten. Y la clase que viene vamos a seguir avanzando sobre el modelo de entidad-relación, explorando cómo hacer para que una entidad pueda relacionarse con muchas otras entidades y ver qué efectos tiene eso, ¿sí? Así que recuerden que si el campus, a ver, esperen, porque si el campus no está abierto, vamos a ver si puedo pasarles la playlist de donde estoy subiendo las cosas. Sí, esta. Esta es la playlist donde voy a subir el video que vimos hoy, por si lo quieren ver después y el campus no está andando. Ahí ya está la clase anterior, así que en cuanto termine esta clase, pongo stop y subo el video para que ya quede, está también disponible, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? A todo esto que dije está en el chat, ¿sí? O sea, ahí está en el costadito. Mi cara lo está tapando. Ahí está, ahí. Una consulta, profe. ¿El Sí. temario incluye índices? ¿Cómo? Si el temario incluye índices. Índices en bases de datos. Sí. Vamos a tratar de llegar, pero más sobre el final del cuatrimestre. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, gente, gracias por sumarse. Nos vemos la semana que viene. Les dejo como tarea instalar esto y probar. No se cuelguen en probar porque recuerden que para probar esta materia van a tener que hacer lo mismo que estamos haciendo, pero con un sistema bastante más complejo. Así que a no dejarse estar y traten de avanzar. Si alguno tiene algún problema, recuerden que está mi correo electrónico abierto para que me manden un correo. Obviamente, como el campus no están dando, también lo voy a copiar acá en el chat. Así lo tienen. No me manden mail por cualquier cosa, traten de resolverlo primero por su cuenta, pero si hay algo que los bloquea totalmente,
me pueden mandar un mail y voy a tratar de ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Gracias. Y nos vemos profe. la próxima. Gracias. Chau. Nos vemos. Chao, nos vemos.